Los asesinos en serie. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión hablaremos sobre los asesinos en serie, veremos qué son, a qué persona se le puede llegar a considerar un asesino serial y a su vez veremos si un asesino en serie nace o se hace. Se considera asesino en serie a la persona que en un lapso de 30 días ha llegado a cometer 3 o más asesinatos y a su vez su motivación para hacer estos asesinatos ha sido su propia satisfacción, lo que quiere decir que ellos asesinan simplemente porque disfrutan asesinar, ver sufrir a las personas y a los demás entes. Además de esto, los asesinos también buscan ser selectivos con sus víctimas, o sea que buscan ya sea asesinar mujeres, niños, hombres o diferentes tipos de personas, pero siempre teniendo una selectividad. Y esto a su vez genera que tengan un modus operandi, quiere decir que tienen una forma de asesinar, ya sea que siempre les gusta descuartizar a sus víctimas o antes de eso las violan o simplemente las asesinan, pero la mayoría de asesinos siempre tienen un modus operandi, lo que por cierto ha permitido que muchos asesinos seriales sean capturados y encontrados, esto por su modus operandi. Y esto también nos lleva a otro punto, y es que la mayoría de asesinos seriales suelen ser muy inteligentes, porque aunque no parezca, para poder asesinar a una persona ellos necesitan planear varias cosas, porque un asesinato no es tan fácil de realizar y mucho menos poder realizarlo y escapar, porque la mayoría de asesinos seriales pues logran escapar cierto tiempo antes de que los logren capturar. Bueno, y antes de continuar hay que tener claro una situación, y es que no es lo mismo un asesino serial a un psicópata. Me refiero, un asesino serial siempre será un psicópata, pero un psicópata no siempre será asesino, porque un psicópata también puede tener otros trastornos que los lleven a hacer otro tipo de cosas, no necesariamente asesinar. Ya luego de saber todo esto, vamos a entrar un poco a hablar sobre la pregunta que nos hicimos al principio: si un asesino serial nace o se hace. La mayoría de asesinos seriales se ha tenido constancia de que cuando eran niños ya tenían ciertos trastornos psicópatas, lo que los hacía tener el deseo de hacer daño a algún ser, no necesariamente una persona, sino que normalmente los asesinos seriales empiezan por hacer daño a otras criaturas, como puede ser mascotas o animales mucho más pequeños. Y por ejemplo, los niños muy pequeños que empiezan con este trastorno empiezan a arrancarle por ejemplo las patas a las arañas y disfrutan con arrancarle, con ver sufrir a los animales. Y esto cada vez va creciendo un poco más, o sea que pueden empezar con una arañita y luego van empezando con un ratón, ya luego con un perro, un gato, y así se van yendo hasta que pueden llegar a matar a una persona. Y aquí entramos con otro tema muy interesante, el cual es unos genes que la mayoría de asesinos seriales tienen, a diferencia de las personas normales, llamémoslo así, que no asesinan y no tienen ese deseo de asesinar. Estos dos genes son el MAOA y el CDH13. Primero entraremos hablando del MAOA, el cual también es llamado el gen guerrero. Este gen guerrero está encargado de controlar la producción de dopamina, pero de una forma distinta a la que se controla normalmente en las personas normales. Porque este gen lo que hace es que baja los niveles de dopamina hasta el punto de que las personas no sienten como emociones y no sienten exaltación. Y aquí es cuando llega el deseo de asesinar, ya que al asesinar este gen lo que hace es que se potencia y hace que libere mucha dopamina. Y para los que no saben cuál es la dopamina es la hormona encargada de que las personas estén felices, tengan excitación, exaltación y todo este tipo de cosas. Y el CDH13 es algo un poco de lo mismo, el cual ayuda a controlar unas conexiones nerviosas en el cerebro, lo que hace que el cerebro sienta también exaltación, entonces controla como este tipo de exaltaciones y emociones que la persona puede llegar a sentir, lo que llega a la conclusión de que si una persona posee estos dos genes tiene 13 veces mayor posibilidad de llegar
llegar a ser un asesino serial y de llegar a sentir el deseo mucho más aumentado de querer asesinar a una persona por su propio deleite. Y este estudio también demuestra por qué la mayoría de asesinos seriales son hombres y no mujeres, ya que estos genes se encuentran contenidos en el cromosomas X, lo que a su vez quiere decir que los hombres tienen solo un cromosomas X, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. Y esto, hablando en pocas palabras, lo que quiere decir es que un hombre, como solo tiene un cromosomas X, es mucho más posible de que este gen contenido aquí sea mucho más predominante, mientras que como las mujeres tienen dos cromosomas X, pues es mucho más probable de que si tiene este gen en un cromosomas, el otro contrarreste este gen para que no llegue a ser potencial y no llegue a estar potenciado para que una mujer se convierta en una asesina serial. Pero esto a su vez no quiere decir que las mujeres no pueden llegar a ser asesinas seriales. Por el contrario, hay varias mujeres en la historia que han llegado a ser asesinas seriales. Una en concreto llamada Erzsébet Báthory, la cual era una mujer en el año 1560, la cual era una princesa de Hungría, y ella asesinaba a otras mujeres jóvenes y tomaba su sangre con la idea de que tomar la sangre le daría belleza y juventud eterna. Esto es algo bastante perturbador y es una de las primeras personas en el mundo que se les conoce como que han sido unos asesinos seriales. Y bueno, ya después de haberte contado todo esto, ¿a qué conclusión llegas tú? ¿Crees que un asesino serial nace o se hace? En mi opinión, un asesino serial en la mayoría de veces nace, y ya nace con ese deseo de asesinar, simplemente que con el tiempo y por diferentes razones se le puede ir potenciando ese deseo o se le puede ir disminuyendo. Y bueno, ya para concluir te quiero hablar sobre un dato curioso que dice que alrededor de nuestra vida nos encontraremos con aproximadamente unas 60 personas psicópatas. O sea, no las podríamos encontrar en un autobús, en un metro o en la calle, ni siquiera tendríamos que hablar con esas personas, pero pues alrededor de nuestra vida nos encontraríamos con unas 60 personas psicópatas. Pero como te dije anteriormente, no quiere decir que una persona psicópata sea un asesino. Puede que una persona psicópata tenga otros tipos de trastornos que sean enfermizos, por así decirlo. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, y también tengo pensado hablar sobre algunos de los asesinos seriales más famosos en la historia. Así que si te gusta todo este tema, suscríbete al canal, dale like y seguramente muy pronto verás ese video sobre los asesinos seriales más famosos en la historia. Y sin más que decir, hasta la próxima.